¿Qué tal? Seguramente vienes a este video simplemente por ese gran trucazo. Seguramente te va a servir de mucho, ya que seguramente te estarás preguntando cómo consigues esos pinches 100 suscriptores que la verdad son los que más duelen de conseguir. Así que simplemente quédate hasta el final y verás los resultados. Pues bueno, lo primero es las miniaturas, los títulos, que son la parte importante, la primera parte que ven las personas en un videito tuyo. Y te preguntarás cómo se consigue una muy buena miniatura y un muy buen título. Hay diferentes formas para hacer un buen título, que es colocar las palabras en mayúscula, colocar emojis, colocar palabras clave que seguramente a la gente le va a interesar, y diferentes cosas como diferentes tipos de letra y tal. Pero lo más importante es que el texto concuerde con lo que vas a hacer en el video, porque si seguramente empiezas el video mal, pues simplemente la persona va a quedar con esa sensación de que este video no sirve y me voy ahora. Yo por lo general en mis títulos coloco emojis, mayúsculas y palabras clave, que son las cosas que ayudaría a un canal para que la gente entre. Así que simplemente guíate de este canal y seguimos con las miniaturas. Entre otras cosas, la miniatura es lo primero que ve una persona en tu canal. Esta miniatura sería la carnada junto al anzuelo, que sería el tip. Primero que todo, la miniatura que tiene que ser propia tuya, también tiene que ser llamativa y nunca tiene que decir el título completo. Y verán, ¿a qué se refiere eso de que nunca debe decir el título completo? Pues claro, si dice el título completo, la gente perderá el anzuelo y simplemente quedará con las ganas de ver algo más. Así que simplemente la única manera para incluir el título en tu miniatura es el papel de las palabras clave. ¿Y cómo se consiguen esas palabras clave? Pues primero que todo tienes que usar el buscador de YouTube. Me dirás, ¿por qué el buscador de YouTube? Porque ahí muestra las palabras que están en tendencia y de ahí podría sacar un título coherente y que esté en ese momento en tendencia. Y ojo, no es simplemente copiar y pegar lo que aparece en el buscador, sino también acoplarle diferentes palabras que tú piensas que serían adecuadas para tu video y además que le servirían demasiado para que se vuelva más presentable. Y no copies el primer resultado, ya que podría haber mucha competencia que tendrá un canal más famoso que tú y simplemente no sobresaldrías en ese tipo de contenido. Así que busca un título que sea más exacto, un poquito más largo y que no sea tan buscado. O mejor dicho, que como lo dije anteriormente, no exista tanta competencia. Y ya que tengas esas palabras clave de tu título, utiliza ese mismo título y palabras clave para crear las etiquetas, que para que sean más usadas y mejor usadas, mejor dicho, tendrás que usar una extensión que se llama vidIQ, que es totalmente gratis, que lo vas a encontrar en las extensiones de Google, que te ayudarán para sobresalir con las etiquetas. Ya que tengas tu título, tu miniatura, tus etiquetas, ahora viene la descripción, que como su nombre lo dice, escribe detalladamente cómo va a ser tu video y eso le ayuda a YouTube para entender en qué categoría vas a quedar y cómo te iría mejor. En esta descripción deberás colocar todas las cosas que necesites o creas necesario colocar. La descripción siempre ayudará a YouTube, como lo dije anteriormente, para posicionarte mejor y para entender obviamente de qué va el video. También deberás colocar diferentes URL que ayudarán a que YouTube verifique que tienes más contenido para mostrar y que aún mejor te promocione. Ya que tengas el título, la descripción, las palabras clave, las etiquetas, ahora vamos con la segunda parte, que es usar las diferentes tarjetas y pantallas finales. Las pantallas finales, para los que no sepan, es una estrategia para mostrar a la gente cuando termine de ver el video otros tipos de contenido que tú creas, para que no simplemente se queden en ese video, sino que sigan viendo tu contenido. Y las tarjetas sirven para mostrar más información relevante sobre ese tema que se está hablando en ese momento y obviamente que sea sobre tu contenido. Ahora vamos con la parte de la edición, que es una de las partes más importantes de tu video para que la gente se quede y disfrute tu video. Lo primero que debes hacer para crear un contenido como este es saber qué tienes que decir.
ya que vas a tener una mejor retención de tu público y así YouTube te va a promocionar más, ya que la gente supuestamente dice que entre más visitas tengas, más te va a promocionar YouTube, pero la verdad no es así. Entre más visitas, entre más tiempo se queden en la plataforma de YouTube, YouTube obviamente te va a promocionar más tu video y ellos obviamente van a tener una ganancia, así que ten en cuenta esos datos. Lo siguiente que debes tener en cuenta es la edición y la grabación. Debes tener en cuenta que una persona que le guste tu video seguramente quiere calidad, por lo que vas a tener que agregarle música, memes si quieres y algún tipo de gracia con tu voz y tu video, ya que eso llamará mucho más la atención y obviamente también retendrá mucho más tu público. Luego de que tengas todos estos datos, los memes, la música, la edición y la grabación, vas a tener antes de hacer el video una inspiración, ya que eso te va a ayudar a saber cómo hacen esas personas para sobresalir y cómo lo harías tú a tu manera, mejorando ese contenido que generan otras personas que tú tienes de ídolos. Y el último consejo es dar. Y aquí yo, el editor de futuro del troll, pues bueno, quería decirles que primero que todo, si quieren la segunda parte, pues simplemente apoyen demasiado este video y nos vemos a la próxima, cracks. Chao. Ah, qué pendejo, se me olvidó. No olviden que estaré sorteando para el próximo video una cuenta Xbox. Muy atentos, gente.